Presidenta, ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales y de los instrumentos de comunicación del Congreso abierto. Vengo a esta tribuna a proponer una iniciativa que adiciona un artículo 138 ter del capítulo 3, reglas comunes para los delitos de homicidio y lesiones del Código Penal de la Ciudad de México. Por economía parlamentaria solicito sea íntegro al diario de los debates y solamente daré lectura a la parte más esencial. El transporte público influye mucho en la calidad del espacio urbano, especialmente por el hecho de reducir el volumen de tráfico de automóviles en las calles de la ciudad y por tanto el ruido, la congestión, el peligro y el mal uso del espacio que generan estos vehículos. La eficiencia del transporte público hace que la gente pueda acceder a los centros urbanos y al mismo tiempo permite que el espacio público pueda utilizarse también para pasear, andar en bicicleta, relajarse y disfrutar en algunos momentos de nuestra ciudad. Los organismos de transporte promocionan más los desplazamientos a pie y el uso de bicicleta como medios de transporte más efectivos. Los proyectos de transporte tienen efectos positivos, indirectos, sobre zonas desfavorecidas, al aportarles acceso a los grandes centros de empleo, la sanidad y otros servicios esenciales como la educación. Añadir un tramo relativamente pequeño a la red de transporte puede repercutir en mucho en las oportunidades y posibilidades de elección de los residentes. Es decir, el transporte público tiene muchas ventajas, como los transportes públicos que tienen un carril o parte de la calle reservado para su transitar, o aquellos que transitan de modo subterráneo, no sufren de retenciones o atascos. Contaminan menos que el vehículo privado. El transporte público es la alternativa más ecológica para los desplazamientos que se hacen en la ciudad. La emisión de gases es mucho menor y este es un elemento que debe de ser altamente considerado. El uso masivo del vehículo privado colapsa las ciudades y las hace más sucias y más ruidosas. Por eso el transporte público es la alternativa idónea para mejorar la movilidad urbana y, en gran medida, evitar la retención de vehículos atascos. Usar el transporte público también resulta mucho más barato que el vehículo privado. Por todas las ventajas anteriormente mencionadas, es que los transportes públicos son el medio de transporte más usados por las personas. Esto según lo demuestran algunas cifras del INEGI. Aquí quiero hacer una pequeña comparación, si me lo permiten, compañeras y compañeros legisladores. En enero del 2018 fueron utilizados el transporte público por 10.5 millones de personas. En febrero, 11.6 millones. Del mismo año, marzo 12 millones, abril 11.6 millones, mayo 13.2 millones, en junio 12.4 millones y en julio 11.8 millones. Esto dando un total de 83 millones aproximadamente de personas. Aquí quiero resaltar que la estrategia de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a recuperar unidades de transporte RTP que se encontraban en los talleres, ha elevado de estos 83 millones a más de 90 millones de personas trasladadas en el mismo periodo, en los mismos meses, pero del año 2019. Por esto mismo, el robo en el transporte público es uno de los crímenes más frecuentes en la Ciudad de México. Cuando este delito está acompañado de violencia, implica grados importantes de afectación a la ciudadanía. Además, el robo con violencia es uno de los delitos que más impacto tienen en la percepción de inseguridad. No es para menos, ha mostrado un incremento en la incidencia absoluta del 58% entre los años 2016 y 2018. De hecho, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad pública,
Del 2017 al 2018, casi 300,000 personas dejaron de usar el transporte público por miedo a ser víctimas de algún delito. Por otra parte, los asaltos a bordo de un microbús o una combi se concentran en ciertas avenidas principales, en espacios donde el diseño urbano o la falta de este hace más difícil la vigilancia formal, presencia policial, cámaras, botones de pánico, e informal, lugares de alta visibilidad. Por los anteriores datos, se aprecia que existe un índice delictivo considerable en el transporte de pasajeros, delito que además de dañar a los ciudadanos, también pone en peligro a los operadores de las unidades de transporte público, pues en la mayoría de los robos son también amagados o víctimas de la violencia que ejercen los criminales y que incluso ha derivado en la muerte de algunos conductores. Por ello, en el marco de la aprobación de las reformas que tuvo a bien la jefa de gobierno enviar a este Congreso y que tan atinadamente aprobamos, este Congreso endureció las penas por los delitos de robo a casa habitación, celulares y cuentavientes, delitos patrimoniales que causan gran impacto en la ciudadanía, en aras de inhibir estas conductas. Esta representación ciudadana hace eco de la solicitud de ciudadanas y ciudadanos, así como de operadores de las unidades, proponiendo una reforma al Código Penal de la Ciudad de México, buscando la tutela efectiva de la vida y la integridad de este gremio de trabajadores y trabajadoras que tienen la responsabilidad de día a día trasladar a millones de pasajeros. Lo anterior a través de la incorporación en el capítulo 3, reglas comunes para delitos de homicidios y lesiones, en un artículo 138 ter, al tenor de lo siguiente. Artículo 138 ter. Cuando la víctima sea integrante de alguna institución de transporte público no concesionado en ejercicio de sus funciones, la pena se agravará en una tercera parte. Además, se impondrán de 48 a 360 horas de trabajo en favor de la comunidad. Pido, compañeras y compañeros legisladores, podamos acompañar obviamente esta iniciativa en favor del transporte público y de las y de los capitalinos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.